Es importante el shock hablar sobre su clasificación, ¿ya? Entonces comencemos a hablar de estos 4 tipos de shock que engloban a todo. Hay una confusión que en algún momento alguien habla y dice, el paciente ha visto un accidente y ha quedado choqueado, o ha visto un crimen y ha quedado choqueado, ¿no? Es un estado donde probablemente de estado de inconsciencia. En un estado de inconsciencia no siempre significa estar desmayado o algo así. Uno puede estar respirando, con los ojos abiertos, viendo y todo, pero no reacciona a los estímulos que le hacemos. Ese está en estado de inconsciencia, ¿no? Entonces, no siempre puede deberse a una situación que viva, pero no exactamente es el shock, porque el shock vamos a ver qué es. Eh, bien, bien, si empezamos a definir el shock, tenemos que mencionar que el shock es un estado circulatorio de perfusión inadecuada de los tejidos, o sea, es la hipoperfusión tisular que nos lleva a una disfunción orgánica. ¿Qué es hipoperfusión? Es la disminución de la llegada de sangre a los tejidos y por tanto estos empiezan a funcionar mal. Eso es shock. En otras palabras, ¿no? Así simple, disminución de la llegada de sangre a los tejidos, por tanto, estos funcionan mal. Eso es shock, así simple y clarito. El shock puede desarrollarse en cualquier lesión o enfermedad grave. Yo tenía a mi profesor de farmacología que nos decía, si ustedes van a detectar, el anestesiólogo, el doctor Arevalo, él decía, si ustedes detectan que el paciente está en estado de shock, y lo tratan, el paciente no va a morir. Pero si no lo detectas, el paciente se va a complicar, va a entrar en coma y va a llegar a fallecer. Entonces es muy importante determinar. La clasificación, estos son los 4 tipos de shock que existen. El hipovolémico, porque el volumen de sangre disminuye. En resumen, el cardiogénico, porque una parte del corazón no está recibiendo irrigación y esa parte se necrosa. Eso se llama infarto. El obstructivo, cuando algún coágulo en la circulación obstruye la circulación. Un coágulo va y tapona una arteria y no deja que la sangre esté circulando. Y el distributivo, cuando los capilares se dilatan. Los capilares se dilatan, hay una vasodilatación, se puede deber a alergias y todo. Este cuadro nos resume todo eso, ¿no? Por eso es muy importante la clasificación. Entonces, el distributivo se refiere a esto. El shock hipovolémico es producido por la disminución del volumen sanguíneo, las hemorragias, la deshidratación y el secuestro, ¿no? Y aquí en este cuadro nos hace un resumen, ¿no? No lo tienen ustedes en sus hojas, pero esto he ido complementando, ¿no? En estos días para hacerlo más gráfico, pero de todas maneras esto ya lo tienen ustedes en la plataforma, entonces eso les puede ayudar. Entonces, aquí también resume, ¿no? Que es la disminución del volumen intravascular, la hemorragia y el secuestro puede deberse a la citis. La citis es por la presencia de líquido en la cavidad abdominal que por distintas patologías puede aparecer. Y una muy común es la cirrosis, ¿no? Cuando el hígado deja de funcionar. Entonces, ahí hay la sintomatología que vamos a ver y qué es lo que puede haber en el paciente, ¿no? Que en los cuadros después en un momento vamos a llegar a determinar. El cardiogénico es un problema en el corazón. ¿Ya? En disminución del gasto cardíaco, o sea, el corazón no manda suficiente cantidad de sangre, puede deberse porque no puede contraerse o como su ritmo está cambiado, se ha alterado. Entonces puede haber un infarto o una arritmia. Un infarto es cuando una arteria del corazón se tapona y este paciente no llega a recibir irrigación y ese es el infarto, cuando esa parte del corazón muere. Hay gente que ha sufrido múltiples infartos, ¿ya? Múltiples. Y lo que en estos pacientes se ha hecho es, muchos han sobrevivido, pero 5 o 6 infartos incluso, pero algunos otros han sufrido uno y han muerto porque ese infarto se dio en una arteria importante del corazón y quitó gran cantidad de irrigación al corazón, entonces el corazón ya no fue funcional, ¿no? Y también las arritmias que se deben al sistema de conducción del corazón.
El obstructivo, el gasto cardíaco se ve afectado por obstáculos al flujo sanguíneo hacia o desde el corazón, ¿no? La sangre puede verse al taponamiento cardíaco o a la embolia pulmonar. Taponamiento cardíaco, aquí está el corazón, ¿ya? Que tiene un pericardio que lo envuelve, pero ese pericardio, ese espacio pericárdico se llena de sangre o de algún líquido. Entonces lo comprime al corazón hacia adentro y no lo deja trabajar, o sea, no puede bombear lo suficiente. Entonces, esa es la causa para que no pueda el corazón enviar la sangre suficiente y entre el paciente en shock. Y otro es la embolia pulmonar. Cuando algún coágulo, un émbolo, se empieza a circular, llega al corazón, sale del corazón, va a los pulmones y en un lugar del pulmón llega a bloquear. Al bloquear este lugar, entonces el pulmón no va a poder ventilar esa sangre, oxigenarla, para que vaya hacia las células y les dé el oxígeno a nivel celular y se produzca la respiración, ¿no? Entonces este coágulo puede bloquear parte de un pulmón, ¿no? O dependiendo, ¿no? Puede comprometer un lóbulo, parte de un lóbulo o más de un lóbulo. Entonces el sitio no va a ventilar. La reanimación cardiopulmonar, que es el tema siguiente que vamos a hacer, a raíz de un problema de este tipo ha sufrido variantes. Cuando una mujer de 21 años ha sufrido un paro cardíaco en la calle misma, su novio le empezó a dar reanimación, llegan los paramédicos, le dieron reanimación, lo llevan al hospital y el médico empieza a hacer reanimación y hicieron reanimación por 2 horas, cuando parece entonces la norma estaba establecida entre 15-20 minutos de reanimación, no recupera, se suspende, el paciente está muerto. Pero ese doctor hizo 2 horas, pero él dijo, aquí hay un problema, o es que está fallando el corazón, o es que hay un coágulo que está bloqueando en algún lado, probablemente hacia el pulmón. Entonces él dio medicación para esto, ¿no? Me dio medicación y en 2 horas ese medicamento logró disolver este coágulo que estaba en el pulmón y la muchacha empezó a ventilar normal y todo normal y sin daño alguno. Cuando le preguntaron al doctor, decían, ¿por qué usted hizo reanimación de 2 horas cuando no es la norma? Y él dijo, es que no podía aceptar que una mujer tan joven de 21 años llegue a morir por una causa no determinada. Entonces se tuvo que arriesgar y la Acción Americana del Corazón ahí paró, ¿no? No se ha manifestado plenamente, pero hoy en día la decisión la toma uno cuando va a hacer la reanimación. Si tienes recursos, haz la reanimación, ¿no? Haz la reanimación todo el tiempo que puedas, hasta donde puedas. Por eso, cuando estás haciendo tú, enseña a los demás para que te ayuden, te corrijan. Un buen RCP siempre puede mantener una persona con buena circulación y, de hecho, buena oxigenación. El distributivo, gran parte del volumen circulante es retenido en algún segmento del sistema vascular. La infección generalizada, que es la sepsis, la anafilaxia, que es la alergia, y el daño medular nos pueden provocar. El daño medular, al quitarle irrigación a los vasos, las venas, las arterias, se vuelven flácidas, se dilatan y la sangre se va quedando por gravedad. Ustedes imagínense cómo es posible que la sangre desde el corazón vaya hasta la punta del dedo de tu pie y vuelva a subir, ¿no? Entonces tiene que haber un tono, las arterias, las venas, los capilares tienen un tono. Cuando se le quita esta inervación, entonces este tono se le quita, se dilatan los vasos y la sangre se va quedando, perdón, como en bolsas grandes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Traten de encontrar la causa. Pregunten a familiares y personas y compañeros. Pregunten por dolor torácico, infección urinaria, aborto, drogas o tóxicos. Traten de encontrar. Si ha sangrado, obvio, ahí está la causa. No hay esto, pregunten, ¿qué pasó? Así es que él es alérgico y de repente se ha puesto mal, creo que le ha picado una abeja, o creo que ha comido algo y eso le ha provocado. O su pecho le estaba doliendo, tal vez un infarto, ¿no? Así estaba enfermo con fiebres y todo, entonces tal vez una infección por ahí, o tal vez aborto, ¿no? Ha perdido mucha sangre, un mal aborto hecho, digamos, o tal vez drogas que ha consumido en exceso o todo, o también algún tóxico. Hay que preguntar, siempre los médicos deben ser mal pensados, ¿no? Mal pensados, siempre hay que descartar, nunca pensar, suponer, siempre pregunten, es mejor preguntar que estar cometiendo errores después. ¿Qué va a pasar con el paciente a medida que vaya perdiendo? Como en la hemorragia, ¿ya? Los síntomas van a ir apareciendo dependiendo de la cantidad de sangre que pierde, debilidad marcada, mareos, ansiedad con sensación de muerte, visión borrosa, náuseas,
vómitos, falta de aire, escozor en la piel cuando se debe a alergias. Entonces el paciente puede sufrir, todo esto puede ir manifestándose. El paciente tiende a quedar postrado, ya ansioso porque siente que le falta aire, siente que se muere, la respiración se hace más superficial, ya no puede inspirar profundamente, la presión arterial, si le llegan a tomar la presión baja, ¿no? Mucha gente dice, ah, estoy débil, me voy a desmayar, creo mi presión me debe estar bajando, que es verdad, eso va a bajar. Por alguna razón, la piel fría, pálida, sudorosa se pone. Esta es una señal inequívoca de que el paciente está en shock. Alguna vez en el hospital yo tuve la oportunidad de ver a un paciente que estaba en su cama y decía las enfermeras, ay, si ese paciente está transpirando mucho, dice. Y cuando voy y lo vemos, y resulta que estaba transpirando, frío, estaba pálido y la sábana incluso estaba mojada. El paciente se estaba choqueando, no es que le estaba haciendo calor o como la enfermera quería incluso abrigar, no, este paciente estaba choqueando, entonces había que encontrar la causa y si no descubres dónde está la causa, pues el paciente se te va a morir. Más después, como este problema, le aparece la cianosis, que es la coloración azulada en las mucosas, las pupilas se dilatan, que es la midriasis, el paciente puede entrar en inconsciencia, entra en coma, cuando el paciente está en estado de shock, más de 3 horas no llega a orinar. ¿Ya? A los pacientes cuando están internados se le pone una sonda Foley y una bolsa colectora de orina y cada hora 50 ml mínimamente se debe eliminar cuando el riñón está funcionando en su normalidad, pero si no hay buena irrigación, uno de los órganos que va a sufrir restricción es el riñón y por tanto va a eliminar menos. Entonces es una forma de determinar. Y ronchas a químicos, a drogas o a picaduras si acaso el paciente es alérgico a algo, ¿no? Es algo que podemos llegar a encontrar. Este cuadro es una clasificación que lo ha hecho el Colegio Americano de Cirujanos en el programa de la TLS. El shock lo ha clasificado en grados 1, 2, 3, 4, como pueden ver, y esto en base a la cantidad de sangre que se ha perdido. Pero, ojo, la cantidad de sangre no es un punto de referencia real, ¿ya? Si bien es importante desde el punto de vista de apreciación, no es real, porque no es lo mismo que yo pierda 1 litro de sangre que pierda otra persona 1 litro de sangre. Aquí por si el grado 2 dice entre 750 a 1500. 1 litro, pónganle, no es lo mismo. Yo peso, supónganse un hombre está pesando 70 kilos por 70 ml cada kilo, 7 por 7, 49, ¿no? 4,900, 5 litros de sangre. Entonces, si pierde 1 litro, ha perdido la quinta parte de su sangre, ¿ya? Pero si es una mujer que puede estar pesando 50 kilos, por 70 ml de sangre, 7 por 5, 35. Entonces tiene 3,5 litros nada más. Si pierde 1 litro, está perdiendo casi la tercera parte de lo que tiene. Entonces está en peor situación que yo, pero hemos perdido la misma cantidad. Es que proporcional va al peso. Pero sí, lo que es válido es el porcentaje del volumen sanguíneo. El 15%, el 15% es igual en mí que en ella, ¿no? Entonces, el 15% de la mujer es significativo, como el 15 al 30% el grado 2, el 30 al 40 el grado 3 y el grado 4 mayor al 40. Y los signos van a ver que en el grado 1 debe pasar uno asintomático, no todo normal. El 2 ya empieza a dar alguna manifestación, el 3 mucha más y el 4 ya requiere de intervención quirúrgica incluso. Vamos a ver. Aquí están los grados de shock de una forma más ilustrativa de lo que llega a ocurrir, ¿no? Lo mismo que les dije, ¿no? Las cantidades que existen y los signos vitales, cómo van alterándose. En los primeros son normales y en los segundos ya hay algún cambio, ¿ya? Sobre todo en la presión. La frecuencia también se va incrementando, ¿ya? Ligeramente en el tercer grado y así significativamente, ¿no? Esto tampoco lo tienen ustedes, pero de todas maneras está en la plataforma ya, entonces lo pueden descargar, lo pueden revisar, les va a ayudar. Es lo mismo que el anterior. El estado 1. El estadio 1 del shock corresponde al 15%. Aquí dice el paciente debe estar asintomático. Si nosotros somos donadores de sangre, no debía de pasarnos nada. Nada. ¿Ya? Entonces, no debía ocurrirnos nada. Nosotros donamos casi 400 ml. No es medio litro que se dona, ni 1 litro, es 400 ml.
de donación de sangre y no debe haber ningún signo que nos pueda provocar. Nada. Entonces, esto es llevadero. Todos pueden tolerar, todos debíamos de tolerar. El estadio 2, del 15 al 30% de sangre. Aquí va a haber hipoperfusión, los tejidos empiezan a recibir menos sangre, taquicardia, la frecuencia cardíaca ha aumentado, taquipnea ha aumentado la respiración, la presión ha disminuido y puede haber ansiedad, miedo u hostilidad en el sistema nervioso central. Muchas veces el paciente se accidenta, lo empezamos a atender, está todo colaborador, educado, todo lo que quiera. De repente se pone agresivo, de repente se quiere parar, se quiere ir. Y uno dice, qué mal criado ¿cómo va a estar haciendo esto? Lo estamos queriendo ayudar. Y no es que él esté mal criado, ¿ya? Lo que pasa es que este paciente no está agresivo porque el paciente está sufriendo un problema de irrigación a nivel cerebral y eso le está provocando hostilidad, ¿no? El estadio 3, el porcentaje de sangre que te llega a perder es mayor, 30 al 40%. La irrigación es mucho peor, inadecuada. La taquicardia es mucha mayor, o sea, la frecuencia cardíaca se ha disparado más. El estado mental hay cambios importantes, el paciente no puede coordinar ya, no recuerda, no se puede ubicar, hay disminución en la presión sistólica, la fuerza de inyección del corazón es menor, la irrigación ya no es suficiente. Casi siempre requiere de transfusión sanguínea. Hay que pensar que cuando estamos en la atención prehospitalaria, si bien nosotros no podemos hacer mucho de esto, pero para los equipos más avanzados, ante un shock hipovolémico, lo que van a hacer es, la conducta va a ser poner un suero, ¿ya? Y van a empezar por 3 sueros. Lactato lo más común, fisiológico también pueden poner, pero después del tercer suero, van a poner el cuarto, tiene que ser sangre, porque si no el paciente va a seguir diluyendo. Hoy día esta teoría ha cambiado. Antes era esa nuestra postura, ¿no? Pierde sangre 1 litro, hay que poner otro, para que lo vamos a diluir al paciente. Hoy en día no se hace eso. Lo que se trata de hacer es contención, que no exista mayor pérdida y lo que se pone es una vía para poder compensar la pérdida en parte de lo que haya, o sea, como un acceso. Y hay elementos que se utilizan para poder aumentar la contractura a nivel vascular y el paciente pueda de mejor manera sobrellevar esta parte. Pero esto tiene también sus limitantes hasta ciertos estadios. El cuarto estadio, el riesgo de muerte es mayor. La taquicardia es mucho más severa. La presión sistólica disminuye significativamente. Hay pacientes incluso que no se detectan la diastólica. Les tomamos la presión, el primer valor solamente detectamos alrededor menos de 100 incluso, ¿ya? 70, 80 y no hay la diastólica. Esa es la sistólica, la diastólica no existe, silencio total. Entonces es una alerta. La diuresis es escasa o nula, no hay eliminación de orina. La depresión mental, el paciente no te va a contar nada, va a terminar con una inconsciente incluso. La piel fría y pálida, lo que les decía hace rato, ¿no? El paciente que están en el hospital y han mojado la sábana, fríos, pálidos y sudorosos. Requieren transfusión y una rápida intervención quirúrgica para solucionar. Entonces, si nosotros vamos a tener en la vía pública un paciente con alguna de estas características, hay que pensar que el paciente ha perdido mucha sangre o internamente está sufriendo mucha sangre. ¿Qué signos van a obtener? Igual que en lo que hemos visto en lo que es en hemorragias, ¿no? A medida que sangra más, los signos van empeorando, ¿no? Entonces hay debilidad, agitación, tendencia al desmayo, somnolencia, mareos, puede entrar en coma, puede tener midriasis, o sea, las pupilas se dilatan. A nivel del sistema cardiovascular va a haber llenado capilar, puede estar anormal. El llenado capilar, ustedes presionan la yema de los dedos, las uñas, tiene un color rosado, ¿verdad? Y cuando presionen va a palidecer y si ustedes sueltan, esto va a volver a tomar un color normal en 2 segundos. Cuando este tiempo se prolonga más, eso significa que está ocurriendo una hipoperfusión tisular, o sea, la disminución sanguínea se está dando. ¿Ya? 2 segundos es lo normal, 1 no existe y 3 ya es demasiado prolongado. El pulso débil se lo puede palpar en la radial, el que está a la altura de la muñeca, muchas veces desaparece, no se lo puede percibir. Entonces es una señal de que la presión arterial ha bajado mucho.
Entonces se procede a buscar aquí en el pliegue inguinal la arteria femoral y si acaso se la percibe ahí, todavía hay una presión aceptable. Si no, el último punto donde se va a tener que percibir es en la carótida, que está a nivel del cuello, ¿no? Siempre con 3 dedos, y ese va a ser el último lugar. Pero existe, ¿no?, una situación que en reanimación también tenemos que tomar en cuenta, y ya les he comentado en algún momento. Hay pacientes gravemente politraumatizados en quienes se toma el pulso a nivel de la carótida y no se percibe. Y muchas veces se han hecho los diagnósticos, este margen de error es del 50% en paciente gravemente politraumatizado. Toman el pulso y no hay. Y dicen, bueno, está muerto. Y muchas veces a la sala de emergencia han llegado y dicen, está muerto, llévenlo a la morgue. Lo sacan. Y ese fue el caso, pues, del Hospital de Clínicas. Esa es la estadística mundial, ¿no?, que es una referencia. Y aquí en Bolivia, en el Hospital de Clínicas en La Paz, ocurrió, ¿no? Resulta que la persona llevan a los bomberos, lo habían recogido en la calle, y mandan a revisarlo en la ambulancia y dicen, no, no tiene pulso. El paciente está muerto. Lo llevan a la morgue y en media hora viene el de la morgue corriendo diciendo que el muerto que habían llevado no estaba muerto, ¿no? Y cuando dicen, ¿cómo? Y van y los revisan y se estaban moviendo. Y eso pasa. Es igual que una situación especial que se da. La medicina es así, llena de cosas muy curiosas, de situaciones que se viven, que solo la experiencia te muestra. Es como los neonatos, los prematuros, cuando nacen, les controlan el pulso y no dan signos de vida. Y dicen, bueno, está muerto, ¿no? Ha pasado, no hace mucho, aquí en Bolivia ocurrió también un caso de eso. Está muerto. Y el bebé lo dejan ahí, a la media hora o a la hora puede volver el pulso otra vez. Y eso es lo que ocurrió aquí en Bolivia, ¿no? Acusaban de negligencia médica y todo lo demás, ¿no? Esas cosas pasan. Hay una estadística, ¿no?, que dice que el 0.3% de los pacientes que han sido atendidos en los hospitales cumpliendo los protocolos en exactitud y en plenitud, a pesar de eso van a fallecer, ¿no? Esa es la estadística. Se hace todo bien, pero a pesar de eso llegan a fallecer. Ese es un bajo índice, pero ocurre. El pulso débil, si acaso lo llegan a percibir, débil o no va a existir. La taquicardia, la frecuencia cardíaca se aumenta, ¿no? Pero en un momento dado todo tiene límite y empieza a disminuir. Eso ya es una situación grave. La presión arterial va a ir disminuyendo. La respiración se hace más superficial. El paciente ya no puede profundizar, no puede inhalar profundamente, lo hace muy superficial. Taquipnea, la frecuencia respiratoria se ha incrementado. El paciente se ha respirado 12 a 20 veces, ahora seguro está respirando 30 o más veces, si es 35 ya estamos en problema. La cianosis es la coloración azulada que se pone en las mucosas, eso denota que la irrigación es insuficiente. En la piel vamos a tener la pálida, fría, sudorosa, es una señal inequívoca, y la cianosis, ¿no? Puede haber náuseas, vómitos o zumbidos. La gente que ha perdido mucho líquido, la causa de shock hipovolémico hemos dicho que es la hemorragia, pero también se da por la deshidratación que se da en situaciones de diarrea, por decir. Cuando hay una diarrea demasiado intensa, demasiado frecuente, abundante, hay niños que en cuestión de horas se han deshidratado increíblemente y no están como calaveritas. Hay personas adultas que les pasa lo mismo. En cuestión de horas, un número elevado de deposiciones sin reponer líquidos, y ellos lo que le llegan a hacer es se deshidratan y la piel se les pega, ¿no?, a la estructura ósea, y no se les llega a reconocer incluso. Estos pacientes, yo tuve la oportunidad cuando estaba en el internado de atender en el BIN, tuvo un tiempo problemas con este tipo de situaciones, llegaban inconscientes, se les ponía soluciones, ¿no?, y en cuestión de horas se recuperaban, se ponían de pie y se iban, ¿no? La deshidratación les llevaba a esto, las diarreas. ¿Qué pasa con las complicaciones? El paciente en shock va a entrar en inconsciencia, si no tratamos entra en coma y puede llegar a la muerte si no recibe el tratamiento. ¿Cómo vamos a actuar? Actuar rápidamente. Acuesten al paciente, es recomendado poner la cabeza más baja que el resto del cuerpo. La vía respiratoria siempre hay que cuidarla, debe estar abierta. Ya saben ustedes que nosotros, si de caso el paciente vemos una hemorragia, debemos tratarlo inmediatamente.
debemos controlar un torniquete de inicio, ¿no? Como primera medida cuando es una hemorragia catastrófica. Y si no, formas de contención, ¿ya? La vía respiratoria debe estar asegurada, evitar los movimientos del hueso y la columna fracturadas, porque los movimientos, los huesos sangran, ¿no? Hay huesos como el ilíaco que puede sangrar hasta 3 litros, o el fémur 1,5 litros, ¿no? Entonces pueden comprometer la perfusión a nivel tisular. Elevar las extremidades superiores e inferiores. Este método ya no se utiliza. Pueden tachar en sus textos. No se utiliza ya, porque la autotransfusión se pregonó bastante en un tiempo, después de muchos estudios, desde el año 2016 en el libro del PHTLC, y como la otra vez les he comentado, la compresión de puntos arteriales y elevar las extremidades ya no está vigente. Evitar el enfriamiento. Los pacientes tienden a enfriarse, entonces lo que nos queda hacer es abrigarlos. Una frazada, hoy en día en los equipos de emergencia incluso tenemos frazadas térmicas, que son unas láminas de aluminio, ¿no? Que tienen una parte dorada y una parte ploma, con el fin de poder acumular mayor calor o perder calor. Otras medidas: aflojar la ropa, un ambiente con aire más puro que se pueda, mover lo menos posible, nada por vía oral. La ropa ajustada y veces desde el cinturón perjudica en algo la respiración, ustedes lo sueltan y el paciente va a ventilar de mejor manera. El brasier también en las señoras podría perjudicar. Nada por vía oral, porque un paciente que está en un estado de inconsciencia, en vez de ingerir, deglutirlo, puede broncoaspirarlo y se nos complica la situación. Se puede hacer la evaluación secundaria, pero ya hemos mencionado que en la atención prehospitalaria pocas veces se hace la evaluación secundaria. Agarramos al paciente, tratamos la emergencia y en la ambulancia vamos en el recorrido. Si nos da tiempo, tenemos personal, hacemos la evaluación secundaria. La evaluación secundaria, ¿qué busca? Las urgencias. ¿Y qué estamos tratando antes? Las emergencias. O sea, la evaluación inicial o la evaluación primaria trata las emergencias. La evaluación secundaria trata las urgencias. Y lo último que vamos a hacer es el transporte. El shock es así. El shock es así, como estas fichas de dominó. Se van complicando. Si no lo paramos, si no detenemos, va a terminar en algo que es la muerte, ¿no? Entonces, para evitar de llegar a este tipo de situación, en estado de shock, lo que es recomendado antes tratar en los dos temas anteriores que hemos hecho doble, el tema de controlar la hemorragia, ¿ya? Controlar la hemorragia, que es prioridad en los pacientes, porque si no controlamos la hemorragia no nos va a ir, no se nos va a complicar y vamos a llegar a este tipo de situaciones y hasta perder la vida. No sé si tienen alguna pregunta.